Shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok, yo creo que que empecemos a tiempo. Haz esta clase, la Voy a quiero dedicar, Bemed, a la Ilui Neshama, a la ascendencia del alma de Efraín Yonah, un vecino mío, muchacho joven de 30 y pico de años que fue asesinado brutalmente esta semana por el movimiento de Hamas, padre de 5 niños. Haz Bemet que su alma encuentre paz y que pronto veamos la llegada del Mesías y la Geulah Shlema en el pueblo de Israel y en todo el mundo. Amén, Ken Yeh Ratzon. Amén. Habíamos hablado, yo había recibido en el inicio una lista de preguntas que tenían ustedes como comunidad y me pareció interesantísimo el hecho que pasa todo esto, ¿no? Con la historia de Efi, estamos en una guerra que se desató después del 7 de octubre, entramos en la parashá Lech Lecha y lo que básicamente habíamos planteado y habíamos visto, la siguiente pregunta que continuaba en la lista de preguntas que me habían entregado era cómo manejarse en tiempos de violencia en los lugares en los que están, cómo manejarnos cautelosamente, cómo manejar toda esta parte técnica, la parte espiritual, la parte emocional, la parte psicológica, que son todas al fin de cuentas una parte, son todas una parte de un todo, ¿no? De un todo en general, de un todo individual y de un todo colectivo. Cuando hablamos del todo individual, obviamente hablamos de mi parte psíquica, mi parte espiritual, mi parte emocional, mi parte material, que es mi cuerpo, la salud, porque nosotros y ya la medicina no lo ha refutado varias veces. Cuando una persona está con miedo, segrega cierto tipo de hormonas, las cuales son altamente ácidas, muy cítricas para el cuerpo, y la acidez en el cuerpo provoca destrucción, provoca, digamos, un desvanecimiento del cuerpo. Los órganos se van dañando. Entonces, todo esto va manejado desde el punto de vista material. Entonces, estamos entendiendo ya que inclusive la medicina, la ciencia está corroborando lo que hace tantos y miles de años atrás ya nuestros sabios y Moshe Rabbeinu al momento de estar en el Ar Sinai, ya recibió, ¿no? La noticia de que no es prudente tener una vida de miedos, no es prudente tener una vida de pánico, no es prudente tanto para mi cuerpo, para mi espíritu, para mi alma, para mi psiquis. A mí me parecía súper interesante que coincide con la parashá Lech Lejá, que la parashá Lech Lejá nos entrega un planteamiento con nuestro patriarca Abraham, en donde él prácticamente se ve ante sí mismo un análisis profundo, se puede decir, ¿no? Porque estamos hablando de lej, lejá, vete hacia ti. Cuando dice vete hacia ti, es decir, está yendo hacia lo más profundo de él mismo, hacia lo que realmente él es, hacia esa parte íntima con él mismo, desconectándose de todos los conceptos anteriores que él pudo haber adquirido en el proceso de evolución, ¿no? Habiendo llegado a esa parte en donde él como ser individual está frente a una santa creación y esa santa creación le dice, vete, ándate, lej leja, ándate hacia ti mismo. Pero ándate, después de que tú te encuentres hacia ti mismo, vas a tener que irte al centro y al lugar donde yo te voy a indicar. Y ahí nosotros vemos que en el transcurso de esa historia, Abraham vino primero, él jamás se plantea, ¿valdrá la pena irme? ¿No valdrá la pena? ¿Valdrá la pena hacerle caso?
no valdrá la pena hacerle caso. Y si es que no me voy, y si es que en, la parte escrita de la Biblia y dentro de lo que intenté analizar en la parte oral, no hay un solo momento en el que Abraham, el momento que recibe la orden directa del Santo Creador, después de que fue el primero en convertirse en monoteísta, es decir, que cree en la existencia de un solo Dios, el primero, el que fue, el que es y el que será. Porque no nos olvidemos que hasta en esa época había el multiteísmo, ¿no? Es decir, había muchas, y había mucho paganería, eran paganos, entonces, del paganismo, perdón. Entonces, estamos entendiendo que él es el primero en donde se plantea al santo creador como única fuerza y ley constructora que fue, es y será. Entonces, en ningún lado está que hubo un planteamiento lógico acerca de él, no hubo ningún análisis lógico. Es decir, él dijo, él aquí me lo acaba de decir el creador, yo cojo mis cosas y me voy. No, no hubo un análisis. Y cuando se ve que llega en dirección del pueblo de Canaán, nosotros vemos que él tiene que enfrentarse a una serie de violencias brutales, porque había gente que era pagana, que era agresiva, que era salvaje. En aquellas épocas la ley del más fuerte era la que prevalecía. Fuerza, no habían leyes, todavía no fueron entregados los mandamientos. Entonces estamos hablando de un mundo muy primitivo en lo que es la moral, lo que es la ética, lo que es el respeto al prójimo, el respeto tal vez hacia todo lo que representa a esa persona que está a mi frente. O sea, era la ley del más fuerte, ¿no? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nהיה מדברו. Entonces, ahí él llega a algo. Voy a empezar con una matzeget, así que voy a hacer un share screen. Espérenme un momento. Por favor, pueden abrir la opción para que pueda entregarles la presentación y que podamos estudiar de la presentación. Necesito que el jefe de esta página logre abrir. Se puede compartir. Ok, perfecto. Perfecto. Ok. Miedo y cautela. Vamos a irnos a miedo y cautela. ¿Logran ver, por favor, ¿Están viendo la pantalla? ¿Alguien que me conteste, por favor? Se Sí, ve Mora, sí, borrosa. sí, Ya aclaró, ya aclaró. ¿Ahí está bien? Sí, sí, Mora, sí, estamos bien. Por favor, avísenme si es que no logran ver la pantalla, porque la verdad es que yo no me veo a mí misma en este momento. Así que es súper importante, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Logran ver ustedes la pantalla? Ahí no se ve no. nada, solamente. No No, se ahí no se ve. ve, ahí no se ve. Ok. פתח ותצגה, פתח את התצוגה המגיש. רגע, חלון זה מעט רק בשבילי, מקום הטוב מאוד. Necesito entender qué es lo que está. ¿Ahí me logran ver ustedes? Ahí la vemos a Está. usted y la pantalla también, sí. Vemos lo que Ok, está. perfecto, perfecto. Bueno, entonces empezamos aquí. La pregunta que me fue enviada fue cómo gestionar el miedo durante periodos de violencia en el país. Entonces habíamos terminado en mi monólogo anterior que Abraham vino, llega para la tierra de Canaán, y llegando a la tierra de Canaán, él
como cada ser humano, como cada alma en este mundo, queremos algo que se llama seguridad. Si la seguridad no existe y no está siendo parte de ese día a día que nos maneja, nosotros simplemente, pues, la verdad que la pasamos mal, ¿no? ¿Coinciden conmigo? ¿Coinciden conmigo? Quien no tiene seguridad, quiero saber que están conmigo, que no estoy hablando sola para mí Sí, misma. sí. Entendemos Okey. que es lo primero la seguridad, sí. Exacto, uno quiere seguridad, ¿verdad? ¿Qué es la seguridad? Dios no elimina el miedo natural. ¿Qué quiere decir esto? Dios no elimina el miedo natural. Hay seres humanos todos los seres humanos nacemos con tendencia, ¿ok? Tendencias en la parte emocional. Es lo que nosotros aprendemos de lo que, cómo está formada el alma en el ser humano. Hay gente que nace con tendencia a ser, miedosa, hay gente que nace con tendencia a ser mentirosa, hay gente que nace con tendencia a ser envidiosa, y todos estos, estas sensaciones, estas emociones en el ser, mientras me están provocando una destrucción tanto a mí, en mi cuerpo, en mi paz, en mi espiritualidad, en la sensación de seguridad que tengo, quiere decir que no estoy caminando por el camino correcto. Entonces, Dios no elimina el miedo natural. Quien va a eliminar el miedo natural y va a trabajar en el miedo natural es el ser humano. El rabino Sherky, que es quien está desarrollando todo este proyecto maravilloso de Brit Olam, un hombre sabio, yo creo que personalmente es uno de los uno de los personajes más sabios en el mundo del judaísmo hoy en día, en el judaísmo sionista. El rabino Sherky escribe y enseña. Tal vez alguno de ustedes nos quiere ayudar leyendo el texto y así hacemos una clase más, más junta, menos de cátedra, más trabajo juntos. ¿Quién quiere leer? Atrévanse, chicos. Yo no escuché qué ¿Están preguntó. ahí? Sí, que Aló. no sé si se me escucha. Ok, parece que no, se ¿Se cortó. escucha? ¿Se escucha? Sí, Maestra, buenos Sí, días. Ok. sí, Sí, sí se sí se escucha. escucha bien todo, sí se escucha bien. Yo Sí, sé que se escucha, quería, Jesús, si están viendo Jesús, ¿puedes leer? sí, sí puedo leer, perdón. dígame. Ya, Sí está Ok. bien. ¿Quién va a leer? yo leo, ¿Jesús yo leo. Enrique? Sí. Hola, Jesús Enrique, mucho Hola, gusto. hola, mucho gusto, maestra. Ya, voy a compartirlo nuevamente. A ver, avísenme si lo ven. Sí, ¿Lo se ve. ven? Sí. Ok, Sí, sí, empiezo a leer ok. entonces. Gracias, Eh, Jesús. Dios no elimina el miedo natural. El rabino Charqui escribe y enseña que la confianza en Dios no elimina el miedo natural, sino que ayuda a distinguir entre el miedo productivo, que fomenta la cautela, y el miedo paralizante, del cual debemos liberarnos. Algunos puntos prácticos y de la Torá de sus palabras. Primero, distinguir entre el miedo propio y el miedo paralizante. Se debe mantener un miedo cauteloso, una forma de protección, y rechazar los miedos emocionales que interfieren con el funcionamiento. Segundo, acción colaborativa y práctica, un llamado a actuar juntos en la comunidad. No solo la oración, sino también la organización, la ayuda mutua, el establecimiento de sistemas de seguridad comunitaria y el cumplimiento de las normas de precaución. El rabino también dice, en lugar de una manifestación aislada, a veces la acción, la protesta, la organización, es una respuesta adecuada. Tercero, fortalecimiento espiritual a través de la oración y el estudio. La oración como práctica espiritual que fortalece. Es importante saber cómo orar
y ofrecer una oración que brinde descanso y cohesión. El rabino escribió sobre la importancia de la oración y su comprensión como una acción empoderadora. Ok, entonces hasta aquí vamos a ver que en el punto número 1, nos está invitando a distinguir el miedo propio y el miedo paralizante. ¿Cuál es la diferencia de entre ellos dos? ¿Alguien tiene alguna idea de decirme tal vez una diferencia de entre los dos? ¿Puedo opinar? Obvio, cualquiera. Sí, el miedo propio es el que nos permite tener prevención, cautela de algún peligro inminente o que podemos estar observando y con eso Ujú. lo podemos evitar. Y el miedo paralizante es aquel que es tan fuerte probablemente o no lo podemos manejar adecuadamente que nos inmoviliza y no permite que nosotros tengamos la reacción adecuada en el momento. Como dice su palabra, ¿no? Nos paraliza. Tanto igual nos puede dejar mudos como sin movimiento. Ok. ¿Alguien más? Bueno, existe el miedo paralizante sería ese temor, sin tener como fundamentos, o sea, el temor a todo, algo excesivo, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces siendo madres, por darnos un ejemplo, cuando el bebé aprendía a caminar, todo el tiempo decíamos, el niño empezaba a dar sus primeros pasos y nosotros empezábamos como ya a ver lo que se cayó y que ya se rompió la boca o algún niño está subiéndose por ahí en un poquito más y ya empezamos nosotros a imaginarnos. Entonces, hay miedos que son miedos naturales, claro, obviamente, pero más bien el rabino Sherki nos llama a hacer un entendimiento de lo que es ese miedo que me paraliza inclusive cuando estoy en mi día a día y la preocupación porque mi hijo se fue a pasear y se fue a una fiesta con sus amigos y es la 1 de la mañana y yo ya me estoy imaginando que le pudieron haber asaltado, que le pudieron haber robado, que pudo haber tenido un accidente, no me contesta el teléfono y nos empezamos a hacer 1001 cuentos en la cabeza. Entonces, en realidad quedamos realmente paralizados. Cuando hablamos de esa paralización, estamos hablando de una paralización que viene a ser como más para podernos desarrollar en las actividades del día a día. Y es interesante porque más adelante en la presentación que les hice, nosotros vemos que hay, imagínense Abraham Avinu llegando al área donde habían todos estos bárbaros, deben haber sido gente muy terrorífica. Si yo me imagino el 7 de octubre, en realidad es algo que da miedo. Y esa tendencia a la maldad, nosotros aprendemos también, aquí es donde empieza, ¿no? Porque estamos hablando ya del pueblo de Amalek, estamos hablando ya de Agar en esta Parashat Shavua, Agar, que era, dicen en los Midrashim, que era la hija del faraón, era la hija de Paró. Entonces, fíjense qué pasa, la guerra de los 4 reyes, la fe en acción enfrente a la confianza total, la guerra contra la alianza de reyes para rescatar a su sobrino Lot. Nosotros sabemos, entonces Abraham ya sabe, pasa algo con Lot, Abraham tiene que viajar, bajar rápido, ver cómo hace para lograr ayudar a Lot. Esto vemos en Génesis 14. Y aquí, en este momento, estamos hablando. Nuestros sabios nos enseñan que Abraham tuvo 10 pruebas para llegar al nivel espiritual que él llegó. Esta es una de ellas, me parece, de lo que yo entendí. Entonces, fe en protección. Abraham, con solo 318 hombres entrenados, se enfrenta a una coalición de reyes victoriosos. Estamos hablando que ellos eran los que manejaban la tierra de Canaán. Su decisión de atacar no se basa en el poder militar, sino en la confianza en que Dios luchará a su lado para lograr la justicia.
¿Ok? Aquí es súper importante entender que cuando yo voy, si me vengo acá al punto número 2 y tengo una acción colaborativa y práctica, es decir, que juntos en la comunidad, yo veo que en el barrio de mi comunidad hay un serio problema de seguridad. Entonces tengo que estar llamada a tomar parte activa de la seguridad, en llamamiento obviamente con las leyes del lugar, con la policía, con el ejército, con quien sea necesario, pero necesito tomar parte activa también del mismo hecho y no olvidar jamás, jamás que cada cosa será movida, cada cosa tendrá éxito, cada cosa podrá llegar a su cúspide, siempre y cuando entendamos que aquí tenemos que aprender la gran clase que nos enseña Abraham Avinu y es haber creído en el santo Kadosh Baruj Hu, ¿ok? No nos olvidemos que nosotros somos seres que estamos hechos a su imagen y semejanza, que nuestros pensamientos marcan la realidad que nos rodea, que nuestra capacidad de autocompadecernos o de pasar a ser activos en el campo de lo material, la inteligencia que pueda recibir, la musa, ¿ok? La inspiración que yo pueda recibir para poder organizarme y en una forma técnica, logística y práctica llegar a las metas. En este caso hablamos de seguridad. eh, Todo depende de la capacidad de organización y la capacidad de fe de entender que, claro, obviamente es Dios quien infunde las ideas en mi ser, porque todos podemos llegar a donde queramos llegar. Estamos hablando que la creación es una creación infinita, universal, y fue creada y se autocreó y fue y es y será para entregar, pero para que él pueda entregar necesita tener un ente que quiera recibir y mientras más alto miro, más alto llego, mientras más grande es mi pedido, mientras más altas son mis metas, más lejos voy a llegar, en pocas palabras. Entonces aquí vemos también que obviamente cuántas veces no han habido sobornos en el camino. Quiero llegar donde este policía, no, señorita, si usted va a querer seguir y continuar, va a tener que dar un soborno. Rechazar sobornos, buscar la forma, cómo ir, porque nosotros aprendemos eso también de Abraham Avinu. Después de la victoria que fue con el rey de Sodoma, le ofrece las riquezas recuperadas. Abraham las rechaza categóricamente. No tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de un zapato, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Entonces, de aquí estamos entendiendo que Abraham llega a un nivel en donde él dice, todo lo que hemos hecho y todos los éxitos que tuvimos con esta guerra con los 4 reyes y hemos ganado y nos hemos asentado aquí, no es por los 318 hombres que estuvieron en el camino en mi ejército, sino es por la mano poderosa de Hashem y por los grandes éxitos y la ayuda, la mano que tuvo él dentro de todos estos éxitos, inculcándonos, introduciendo ideas, moviendo nuestras manos, siendo el ente activo por medio de nosotros. Nosotros simplemente somos las herramientas del Santo Creador en este cielo, en la tierra, para poder cumplir su decreto. Y vemos cuál es la manifestación de fe. Este rechazo es la prueba definitiva de su emuná. Emuná es fe. Demuestra que su confianza está única y exclusivamente en Dios, el creador del cielo y la tierra, como fuente de su prosperidad y seguridad, y no en la riqueza material obtenida por medios humanos o como regalo de un rey pagano. ¿Cuántas veces, cuántos seres humanos paganos quieren sobornarnos para que nosotros tengamos éxito en el día a día, en nuestros negocios? Rechazar. Yo creo que aquí también se me olvidó poner la palabra que es emuná. Y esto yo enseño en la clase siguiente que viene, que a veces nosotros caemos mucho en este grave error, en tener solamente emuná. La emuná
perdón, la emuná es prácticamente el inicio de la seguridad. La seguridad, perdón, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí, perdón. Em, ya, sí. La parte más importante de la autocreación y de la autoayuda del ser para sí mismo, para poder evolucionar y adelantar, es entender que no es suficiente la emuná. Emuná es una parte limitada de la conexión eterna con el Santo Creador. Lo que uno debe realmente, a donde uno realmente tiene que llegar es a tener y desarrollar la seguridad en el Creador. Y la seguridad es saber que estoy donde estoy es lo mejor, que lo que estoy haciendo mientras lo haga en una forma conectada con los preceptos de Dios, haciendo con acción como lo hizo Abraham Avinu, Lech Lecha, simplemente camina, recibiste los 7 preceptos de los hijos de Noé, hazlos, cúmplelos, ¿ok? Habíamos entendido también que la seguridad, para que nosotros podamos adquirir la tan deseada seguridad, se necesita una educación también para tener el temor correcto, el temor a Dios, no a la cobardía, para convertir el miedo en una fortaleza mental, no en una debilidad, para desarrollar un temor a Dios que implique control, mas no paranoia. Entonces, desde este punto de vista, nosotros como noágidas, como Yehudim que quieren enseñar a ustedes que son los noágidas, se les recomienda seguir las recomendaciones oficiales de seguridad, obviamente, con quienes manejen la seguridad en los lugares en donde ustedes viven, ¿no? Ya sea policía, ejército, etcétera. Como vuelvo y repito, intentar ser parte activa. A veces es más importante tener una parte activa en lo pequeño, desde lo micro, para después poder afectar a lo macro. ¿A qué me refiero? A veces cuando nos armamos planes y queremos un cambio, nos vamos y mandamos lejos. Por un lado, es correcto, pero por otro lado, yo lo llamo en este mundo del proceso y de los proyectos, tenemos un Matarat Mishne y tenemos un Matarat Al. ¿Qué quiere decir Matarat Mishne? Matarat Mishne quiere decir una meta específica a corto plazo que está conectada con una meta superior. La meta superior es a donde quiero llegar, seguridad en el barrio donde estoy. Cuando llego yo a la construcción de mi plan estratégico, voy a llegar con una meta Mishne, que es un Mishne, es decir, una meta específica. Esta meta específica va a estar dirigida, por ejemplo, en esta semana voy a organizar un grupo, una reunión con la gente de la esquina de mi barrio, en donde hablaremos los siguientes temas a exponer. ¿Qué están estos temas? Conectados con la seguridad. Entonces, a veces la organización y cada semana volver a replantarte la meta específica. La unión de metas específicas llegarán a una meta superior. Y la meta superior, a su vez, una vez llegada, pasa a ser una nueva meta específica. Y así poco a poco vamos subiendo. Recordemos que el mundo no se creó en un solo día, se creó en 7 días. Hay también que tomar espacio para el descanso, para poder seguir continuando. Y luego, pues claro, si nosotros aprendemos acá de la Parashat Shabua, de lo que es la seguridad, y hablamos del miedo como cautela, Limón, habla, perdón, córtame. ¿alguien preguntó algo? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien de ganas para leer? Seguimos entonces. Ujú. Caminemos, Sí. dale. El que sigue. El miedo Ok. como cautela. Abraham era un hombre de fe
pero también un hombre práctico que entendía la naturaleza violenta del mundo que lo rodeaba. Él temía que al entrar en una tierra extranjera, Egipto y luego Gerar, los hombres al ver la gran belleza de Sara simplemente lo matarían para tomarla por esposa, como era costumbre en algunas culturas. La táctica de la media verdad, al presentarla como su hermana, Abraham se aseguraba de que los líderes querrían casarse con ella a través de él, siendo el hermano, y lo que le daría tiempo para negociar o demorar la situación. No lo matarían, sino que lo tratarían bien, a fin de que me vaya bien por causa tuya y con certeza mi alma vivirá debido a ti. Fe y esfuerzo humano. La fe, emuná, en el judaísmo no significa renunciar al esfuerzo humano y a la precaución. La confianza en Dios significa creer que Dios te ayudará a través de los medios naturales y tus propias acciones. Abraham hizo su parte práctica para preservar su vida, confiando en que Dios haría su parte para preservar a Sara de ser tocada, lo cual Dios hizo castigando al faraón y a Abimelech. Entonces aquí estamos entendiendo que hay una cautela por parte de Abraham Avino. Es decir, que si estoy oyendo que hay afuera una balacera, no vamos a salir. Bueno, esto ya es un ejemplo más que obvio. Pero yo les invito a pensar en otro ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros estamos cerca de pensamientos que pueden matar nuestra alma? Y la duda nos aparece y estamos a veces una película, a veces un vecino que está hablando cosas que están un poco fuera de lugar. ¿Cuántas veces nosotros simplemente, como decía mi abuela, levantamos levantamos la carpet, la alfombra, y barremos la basura metiéndola bajo la alfombra? Nos hacemos los locos. Yo creo que esos son los momentos en donde uno debe implorarle a Kadosh Baruj Hu, al Santo Creador, que nos dé inteligencia, sabiduría y conocimiento para poder iluminar a la gente que está a nuestro alrededor, para evitar que esa violencia, porque hay una violencia emocional y espiritual hoy en nuestros días, en donde es cierto, nosotros no necesitamos empezarles a dar una cátedra de los 7 preceptos de los hijos de Noé. Tener una cautelosidad como la tuvo Abraham Avino, pero sí salir al campo de batalla, demostrando con amor, a veces con frases cortas, directas, pero enfocadas a la verdad. Yo muchas de las veces suelo hacer, tengo mi rezo cortito. Cuando hay momentos en donde estoy alrededor de gente, uno de mis sombreros, yo también soy DJ, había dicho esto antes. Entonces a veces me toca irme a eventos donde hay familias que parte de la familia es religiosa, la otra parte es laica. Y claro, hablan con el DJ, entonces empiezo a hablar con ellos y les digo, ok, fíjate. Entonces hago mi frase, no, Hashem es fatit iftach bepi yagite y la teja, Santo Creador, que mi boca abra y de mi boca salgan tus designios. Es parte del rezo que tenemos. Entonces, cuán importante es, gente querida, también estar pendientes, estar en actos, saber guardar con ¿cómo se dice? Cautilidad. Cautela, cautela. Cautela. Saber guardar con cautela, lo que es realmente la protección de mi alma, la protección de mi cuerpo. En esta parte es súper interesante porque dicen esto de que Sara era su hermana y él le dice, bueno, pero miente y para que no me maten. Entonces aquí en realidad uno dice, hay una contradicción brutal. Los sabios son planteamientos y son debates que se han dado por generaciones acerca de esto, donde dice, ¿cómo es posible? Por un lado, Dios le dice, ándate, ve, él coge todas sus cosas sin pensarlo 2 veces, va para la tierra de Canaán, pasando por Egipto, pasando por todas partes. ¿Y cómo es posible que después
Ya cuando va a entrar, ahí de repente le entra el miedo. Ahí de repente le entra el miedo. ¿Cuántas veces nos dijimos a nosotros mismos, mañana yo me voy a este trabajo, mañana entro al trabajo y yo me voy, para ese trabajo para mí, de lo más chico, escuchamos el Lej Lejá dentro de nosotros y vamos y nos enfrentamos de ese negocio que quisimos, ese trabajo con el hijo. ¿Cuántas veces? No, yo me voy donde mi hijo, me siento con él y le cuento y le doy la cátedra y voy a intentar y una vez estando ya en la conversación con el hijo, en la conversación con la esposa, en el día a día, en el trabajo ese que tanto queríamos, empezamos como a dudar, empezamos como, no, espérate, mejor me quedo un poco cauteloso, mejor me quedo un poco. Es correcto hacerlo, pero no nos olvidemos que aquí la cautela prácticamente es parte de un éxito, pero no es lo único. Después, por este acto, Abraham vino. Dicen que en realidad tuvo muchas cosas que pagar. O sea, no fue visto con buenos ojos para algunos de los mefarshim. Para algunos de los sabios no es tan bien visto esto, porque dicen, ¿dónde estuvo la seguridad de Abraham Avino? ¿Qué pasó en este momento con la seguridad? Pero por otro lado, como nosotros entendemos que siempre tenemos que hacer un ladun la kabezhut, tenemos que dar esto aprendemos muchísimo en la Hasidut, tenemos que dar un juicio para el bien, tratar de ser lo mayormente bondadosos, damos un mishpat tzedek para Abraham Avinu y entendemos que ser cautelosos, la cautela, logra ser una herramienta básica en todo esto que es pelear con ese salvajismo, pelear con esa duda, pelear con cautela. La cautela es bien vista, sin olvidar, a pesar de las justificaciones prácticas y técnicas, la tradición judía, especialmente el Midrash y los comentaristas rabínicos clásicos como Rashi, no está extenta la crítica hacia este acto. ¿A qué acto me refiero? Al este fallo en el que Abraham vino, le dice a Sara, ok, hazte pasar por mi hermana. A pesar de que uno tiene que tomar en cuenta que en el versículo Génesis 20:12, en el segundo incidente con Amalek, se proporciona una justificación técnica que a menudo es muy citada con nuestros sabios, en donde dice, además de ella verdaderamente es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Es decir, que hasta en esa época esos dos eran realmente hermanos por parte de padre. ¿Ok? De diferente madre. Entonces no era una mentira total, según la Torá, Sara era su media hermana, y este es un contexto histórico familiar que estaba permitido en aquella época. La omisión, por lo tanto, de Abraham, se entiende que no estaba mintiendo, y aquí es súper importante, porque uno de nuestros preceptos es en realidad no mentir, no decir falsos testimonios, ¿verdad? Entonces, esta información llega a ser crucial el momento en el que se emite y se omite, es decir, se guarda para él este pequeño detalle que son hermanos solamente por padre y está casado con ella, ¿no? Em, como vuelvo y repito, muchos sabios ven este incidente como uno de los 10 desafíos de Abraham y argumentan que si bien su acto no fue un pecado, fue un fallo menor en su emuná. La persona con fe perfecta, cuando hablamos de fe perfecta, hablamos nuevamente, lo repito, alguien que tiene fe y tiene seguridad en el Creador. Alguien con fe perfecta no debía haber temido, debía haber confiado plenamente en Dios, que Hashem lo protegería sin tener que recurrir a esta cuestión, ¿no? De haber dicho que ella era solamente la hermana. Se considera que este acto de no haber tenido seguridad en Dios, según nuestros sabios,
se considera que fue uno de los castigos por los cuales los hijos de Abraham y Sara después fueron llevados hasta Egipto. En resumen, Abraham le pide a Sara que se haga pasar por su hermana por una mezcla de cautela humana ante un peligro real y una verdadera técnica. Pero en realidad ella realmente era su hermana. Si bien fue un acto de prudencia, los sabios judíos lo ven como un momento en el que su emuná, su confianza total en Dios, no fue 100% perfecta. Entonces, desde este punto de vista, nosotros entendemos la importancia de tomar en cuenta que cuando yo me voy a un momento de una violencia, sea la cual sea, ¿no? Vuelvo y repito, nosotros atravesamos la violencia, no solamente es salir a las calles y ver que alguien está abalaceándonos, sino violencia también puede ser una violencia emocional, puede ser una violencia espiritual, puede ser una violencia psicológica. Y es aquí cuando nosotros realmente debemos tomar la cautela necesaria, si bien es cierto, pero jamás, jamás ponerla como en primer lugar, sino más bien tomar en cuenta Hashem es fatit iftach bepi yegite y la teja. Es decir, abre mis labios y permite que de mi boca salgan tus mandatos, ¿no? Danos, ilumínanos. A veces inclusive mientras uno va hablando, pedirle dentro de uno mismo. Es decir, ir fortaleciendo ese músculo de la seguridad en Hashem. Es lo que estudiamos en la próxima clase. Con el rabino Ibn Pekuda, es un rabino de hace 1000 años de edad, de hace 1000 años escribió el libro Jovat Levavot, Los deberes del alma. Esa es la próxima clase que hago. Así que por el momento me despido. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y si alguien tiene una pregunta, aquí estoy con gusto. Lo que ustedes, tenemos unos 3 minutitos de preguntas. Bueno, yo me despido, María Díaz, Carmen María, Dani Jean, María, Una inquietud. Ruth Velázquez, Brito Lam Ecuador, Jorge Alvarado, Beliz, Marta. Bueno, en todo, si me olvido de ¿Alguien alguien, tiene pues una ya sepan inquietud, disculparme. Sí, maestro? una pregunta. Vamos a ver, aquí hay algo. Ok. Sí, Bueno, habla gente, señora Dani. un abrazo fuerte, un lindo fin de semana y que el día de mañana tengan un Hola, lindo sí, inicio de semana. disculpa, Mora. Teníamos una clase con usted posteriormente. No escucho, no escucho. Más tarde usted iba a continuar una En una de clase. esas vale la pena escribir. O escríbanme al WhatsApp, ¿ok? En el WhatsApp también soy parte del grupo, ¿ok? Oh, ok. Yo me despido, chicos, que me están esperando en la otra sala. Chao por ahora. Ya. Gracias, Mora. Bendiciones, Gracias. Buen gracias. día. Shalom, shalom. Adiós. Shalom, 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 shalom.